Jesús Esquivel, buenos días y bienvenido, Jesús. ¿Cómo estás? Saludos a los Estados Unidos. Carmen, muy buenos días. Empezaría preguntándote, ¿tú crees en las coincidencias o en las marrullerías de los políticos? La pregunta lleva la respuesta incluida, yo lo sé, Jesús. Pues mira, porque qué casualidad que ayer el mandatario estadounidense Donald Trump, después de que había dicho que las tarifas o la palabra tarifa es la más bella en el diccionario y aplica la prórroga de 90 días a las medidas de reciprocidad con excepción de China, pues horas después, hace unos minutos, Carmen, el Departamento del Trabajo, por medio del Buró de Estadísticas Laborales, da a conocer que el pasado mes de marzo, la inflación en Estados Unidos cayó ligeramente, 0.1% para colocarse en términos anualizados en 2.4%. Esto lo explica el Buró debido a la baja en el costo de los energéticos, específicamente de la gasolina, que cayó 6.3% en marzo. Por eso te preguntaba que si todo será coincidencia o Trump se aguantó para hacer este anuncio ayer por la tarde para que repuntaran los mercados en Wall Street, que tuvo una ganancia histórica desde 2008 de 2.200 millones de dólares, para decirlo en español. Y bueno, ahora con este anuncio en términos de la inflación, te voy a leer lo que ya está diciendo la Casa Blanca, por eso creo que no hay coincidencias en este tipo de situaciones que se anuncian. A ver, venga. ¿Qué dice la Casa Blanca? Pues la Casa Blanca dice que esta es una demostración de que las políticas del presidente Donald Trump en materia económica están cumpliendo con las promesas. Y dice, por primera vez, lo cual no es cierto, el índice de precios al consumidor está cayendo para colocar a la tasa anualizada en 2.4%. No aclara la Casa Blanca que el respiro fue ligero, de 0.1%, después que el mes anterior había subido en 0.2%, como lo dimos a conocer. Y mira lo que dice la Casa Blanca, citando a los medios que odia el presidente Donald Trump, incluso dice, la cobertura de CNN es memorable, al dar a conocer la contracción en la tasa inflacionaria. CBS también está resaltando este triunfo del presidente Trump. Y bueno, ahí está la estadística, Carmen, respecto a lo que ocurrió en términos inflacionarios el mes pasado, que seguramente va a tener pues una influencia en el empuje que se dé a conocer en la jornada bursátil hoy en Wall Street y seguramente en el mundo entero, después de que también la Unión Europea anunciara pues que le pone un freno a la tarifa de reciprocidad que le iba a imponer a las exportaciones de Estados Unidos. Trump, Carmen, y creo que es importante resaltar lo que se está describiendo de lo ocurrido ayer por la tarde, reculó de esta imposición unilateral de un arancel del 10%, aunque es una prórroga de 90 días. Creo que está claramente la situación que está viviendo la economía de los Estados Unidos y que no se va a meter en problemas Trump con los electores por el Partido Republicano. ¿Y por qué lo menciono? Porque ayer, en las 18 horas de la jornada histórica que están describiendo los medios de comunicación en este país sobre lo que ocurrió en la Casa Blanca, el mandatario estuvo al teléfono con varios legisladores republicanos, especialmente con John Thune, el líder de la mayoría republicana en el Senado. Otros legisladores estuvieron con él al teléfono diciéndole lo que estaba ocurriendo ya macroeconómicamente en Estados Unidos debido a la palabra más hermosa del diccionario, a las tarifas o la tarifa, que la economía de los Estados Unidos estaba yendo al traste y que Wall Street pues estaba teniendo pérdidas históricas, Carmen, aun cuando haya repuntado ayer y que haya sido una locura la transacción de
de las acciones. El índice de Standard & Poor's desde el 2 de abril a la fecha ha perdido en volumen un 12%. Ayer se recuperó notablemente con un 9.5% al cierre, Dow Jones 8% y el Nasdaq 12%. No obstante, si mides el horario en el cual pone el anuncio de esta prórroga de 90 días y las acciones en contra de China, que eso también va a tener sus repercusiones, es una guerra declarada con la otra economía más grande del planeta, pues el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y Howard Lutnick, el secretario de Comercio, dan a conocer que estaban con Trump al momento que lanza este mensaje en su cuenta personal de Truth Social, la plataforma en la cual ahora Trump está lanzando los mensajes, e incluso dijeron que es el mensaje más importante que ha dado a conocer la presidencia de los Estados Unidos. Ya sabes que todo es histórico, todo lo que hace Donald Trump, lo cual me parece que demuestra que le estaban diciendo: señor presidente, tiene que calmarse porque esto nos va a salir muy caro, no solo en términos económicos para la sociedad, sino también para el Partido Republicano. Y este arrepentimiento de Trump, aunque es temporal, creo que expone precisamente la preocupación que había. Le llegó finalmente el mensaje que emitió Bill Clinton hace muchos años, Carmen, de que es la economía, estúpido, y bueno, no tuvo otra alternativa. Ahora, pues creo que el momento en que lo hace en la tarde provocó esta locura, este carrusel en Wall Street, sí, bastante positivo. Escribió a los estadounidenses que se tranquilizaran, y luego lanza, cuando escribió en inglés esta palabra, be cool, le pide a los estadounidenses, y luego, Carmen, si tú ves el siguiente mensaje, este es un buen tiempo de comprar. Le dijo a los estadounidenses, ahora inviertan. Y bueno, ahí estuvo la decisión que provocó estas ganancias en el mercado bursátil. Otro detalle muy importante, Carmen, es que Pete Navarro, el asesor económico de Trump, que es el que ha venido empujando el tema de los aranceles, fue excluido de la reunión con el secretario del Tesoro y el secretario de Comercio. Ajá. Solo estaba Trump y estos dos funcionarios. Sí, claro. Uh-huh. El que trae un pleitazo con Elon Musk. Y un pleitazo con el secretario del Tesoro. También, y fue excluido de la reunión. Pues si era la reunión con el secretario. De la reunión. Ajá. Y ahí es donde Trump escribe el mensaje. Y bueno, la negociación que se supone que está llevando a cabo Estados Unidos con varios países, que es el empuje, de acuerdo a lo que ha dado a conocer la Casa Blanca, de esta decisión de posponer por 90 días los aranceles de reciprocidad. Ahora, también fue una locura en la Casa Blanca a los funcionarios que obviamente no estaban en la reunión con el secretario de Comercio y del Tesoro, no sabían qué decir a los medios de comunicación. Hubo confusión en las primeras horas respecto a la excepción de Canadá y de México, y que porque se queda el 10%, eso hay que decirlo, se queda el 10% de los otros aranceles que ha puesto Donald Trump, lo del aluminio y el acero, lo de los automóviles, como ya lo mencionaste, y bueno, no sabían qué decir, porque obviamente la pregunta es, se echó para atrás, ya se rajó, ya reculó, y ahora lo están pintando así. Siempre lo tenía pensado el presidente. Era la estrategia para doblegar a otros países, para ponerlos en la mesa a negociar los acuerdos de comercio. Y lo hemos venido diciendo, Carmen, a Trump no hay que confiarle ni los buenos días. Cambia de opinión a cada rato y es impredecible. Lo que sí están diciendo quienes saben en materia financiera es que esto no elimina el riesgo de que Estados Unidos caiga en una recesión, Carmen. Tú lo habías mencionado en los días pasados,
que Goldman Sachs, por ejemplo, señalaba que Estados Unidos, hasta antes de lo de ayer, tenía un riesgo de recesión del 65%. Con el cierre del mercado bursátil de ayer, ahora la ponen el riesgo en 45%. Pero si pensamos un poco más a futuro, cuando se venzan estos 90 días de prórroga, lo volverá a utilizar esta herramienta, como ahora dice la Casa Blanca, para negociar, o estarán midiendo cuando dé a conocer el gobierno federal la estadística sobre el Producto Interno Bruto o de la inflación en los primeros 6 meses de 2025. No son coincidencias, en mi pueblo le dirían son marrullerías de jugar con el dinero de los estadounidenses. Y pensando un poco más a futuro, ¿cómo va a ser la renegociación del TEMEC en el marco de todo esto que está haciendo Donald Trump? Jesús. Sí. Bueno, pues, ¿tú qué dices entonces? Complicado, ¿no? Complicado. La renegociación del TEMEC. Sí, no, y que, pues sí. Que de hecho inicialmente era la revisión del TEMEC, no la renegociación. Exacto. Pero ya con más naturalidad estamos haciendo cada día renegociación del TEMEC, lo cual es otra cosa. Así que ve tú a saber en qué termine. Sí, porque la Casa Blanca ayer, para tratar de recomponer y no decir que se arrepintió el presidente, no, esa palabra jamás la escucharás ahí. No, jamás. Y salió a decir que en todo momento él siempre tuvo eso en la cabeza, de imponer los aranceles y luego quitarlos para ver cómo reaccionaban y obligar a negociar al mundo entero. Entonces, el pronóstico... Bueno, oye, cosa que sí, por cierto, porque todo el mundo está buscando negociar. No, claro. Es una economía importantísima la de Estados Unidos y pues sí, los obligas a negociar. Pero no olvidemos que Trump había dicho que con los aranceles iba a regresar a las empresas, iba a generar ganancias y iba a convertir millonarios a todos los estadounidenses. Ahora, ya los republicanos, que aunque respiran un poquito, tendrán que mantenerse en una posición de presionar a la Casa Blanca, porque se vienen las elecciones de noviembre del próximo año, las de medio periodo. Y otra vez, es la economía, estúpido. Puedes hacer lo que quieras, menos pegarle a los estadounidenses en el bolsillo, porque van a reaccionar votando en contra. Ahora, la Casa Blanca ayer volvió a decir que las ganancias con estos aranceles de recortes a los impuestos e ingresos que tendrá Estados Unidos gracias a las políticas de Trump será de 6 trillones en inglés, que serían 6 billones de dólares en Estados Unidos. Y ayer un republicano en Fox News, el líder de la mayoría, Trump, dijo, pues no sabemos cómo están llegando a esta cifra, no sabemos de dónde la sacan. Y creo que ese objetivo de 6 billones de dólares o 6 trillones de dólares en inglés también va a ir disminuyendo, Carmen, porque ya no es tan fácil. La proyección de ganancias sin los aranceles ya no es la misma. Yo creo que hay que dejarlo muy en claro. Trump reculó ante lo que estaba ocurriendo en la economía de su país. Ni más ni menos, pues sí, coincido contigo y bueno, vamos a ver cómo se van poniendo las cosas. Por lo pronto, así está el panorama. Y antes de despedirme, habemos embajador, ¿cierto? Así es, el día de ayer por la tarde, la Cámara de Senadores del Congreso Federal de los Estados Unidos, en una votación complicada, 49 votos a favor contra 46, confirmó a Ronald Johnson como el representante del gobierno de Trump ante el de nuestro país. Y hay que señalar que no todos los integrantes de la Cámara Alta estuvieron presentes, pero como marcan las reglas del Senado, con la mayoría de los que sí asistieron, quedó confirmado. Todos los demócratas votaron en contra y pues obviamente si hacemos la cuenta faltaron unos republicanos, pero todo eso está arreglado, Carmen. Aunque no estaban presentes todos los legisladores, sabían que tenían el número
necesario para pues abanderar a este ex agente de la CIA y ex embajador de Estados Unidos en El Salvador como el nuevo representante ante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En los próximos días estaría ya llegando a nuestro país para hacerse cargo de la política exterior con México, que yo te volvería a preguntar, ¿de qué sirve el embajador de Estados Unidos en nuestro país? Ya lo vivimos con Donald Trump, la relación bilateral se maneja en Washington. Así de fácil. Así de fácil, dices. Bueno, pues ya veremos cuando llegue qué sucede con el embajador. Por lo pronto aquí queda tu comentario. Jesús Esquivel, seguiremos hablando como siempre. Gracias por estar aquí esta mañana. Muy buenos días, Carmen. Abrazo. Abrazo para ti, Jesús. Buen día. Bueno, pues estaremos más adelante escuchando voces especializadas en la materia, pero déjeme detener en algo que está ocurriendo en México, de lo cual hablaba ayer aquí Alfredo Figueroa. Se anticipaba que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se votaría como se votó. Finalmente se votó 3-2 para permitir que los funcionarios y el gobierno federal puedan promover la elección judicial, que desde el gobierno se pueda promover esta primera elección judicial, esta elección extraordinaria en donde se va a elegir a ministros, magistrados, jueces y bueno, pues todo esto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues al final de cuentas retira la prohibición que el INE había establecido para que el gobierno no participara en la difusión o promoción de esta elección judicial. Estamos enlazando la comunicación con la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, a quien le agradezco que esté aquí para que nos cuente el alcance de esto, los razonamientos de esto y también le pediría pues alguna respuesta a las críticas que se hacen sobre lo que han decidido los 3 de los 5 magistrados que votaron el día de ayer. Buenos días, Mónica, gracias por tomar la comunicación. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días, a la orden. Bueno, pregunto, ¿qué fue lo que resolvieron, por qué lo resolvieron y el alcance de lo mismo? Mira, Carmen, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder comunicar lo que resolvimos justamente el día de ayer. Que se resolvió se estaba debatiendo un acuerdo del Instituto Nacional Electoral que, entre otras cosas, digamos, de manera enfocada o especialmente, se trataba de ver si el INE tenía facultad exclusiva para informar sobre el proceso electoral en curso, sobre la elección, y en donde nosotros, por mayoría, como bien lo ha señalado, determinamos que el INE, por supuesto, tiene esa obligación legal y constitucional, no solo de organizar las elecciones, sino también de promover la participación ciudadana, el voto y pues todos los que son los principios fundamentales de la democracia. Sin embargo, determinamos que no tiene, o resolvimos que conforme a la Constitución y a la ley, no tiene exclusividad. ¿Por qué? Aquí te comento, Carmen, como sabemos, esta es una elección que, si bien es cierto, es una elección de voto directo, es una elección constitucional, tiene algunas diferencias de las elecciones que conocemos para ejecutivos y para legislativo, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias más sustantivas que yo te pudiera mencionar brevemente? Uno, no participan los partidos políticos en esta elección de manera alguna. No pueden participar, no pueden hacer publicidad, no pueden referirse a esta elección. Pero otra gran diferencia es que los poderes de la Unión son parte constitucionalmente de esta elección en diversas etapas. Lo hemos visto en la selección de los comités académicos, de las candidaturas, en fin. ¿Y qué resolvimos? Que como partes integrantes de este proceso electoral tienen también no solo la facultad, sino la obligación de difundir lo que es este ejercicio democrático cuestionado, qué tiene, quién está a favor, quién está en contra, quién pudiera haber dado una mejor opción. Pero hoy por hoy, esta es una elección constitucional en la que están involucrados los 3 poderes de la Unión. Por lo tanto, consideramos que es no solo legal y constitucionalmente válido, sino es un principio democrático el que se pueda difundir de manera neutral el ejercicio de pues expresión ciudadana el 1 de junio, que habrá elecciones en México para escoger a las personas juzgadoras, ¿no?
Eso es lo que básicamente se resolvió el día de ayer, Carmen. En sentido contrario a lo que el INE, con otras reflexiones, con otros ángulos de definición, decidió prohibir. Sí, exactamente. Nosotros pues modificamos en esta parte ese acuerdo en donde consideramos que se partía de una premisa errónea, en donde se estaba, digamos, asimilando lo que era la prohibición de participación de autoridades en un proceso electoral cuando es partidista, Carmen. Aquí esta es una gran diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué está prohibido que las autoridades, digamos, promuevan el voto en las elecciones de legislaturas o ejecutivos? ¿Por qué? Porque participan como partido político y los gobiernos devienen de una elección de partidos políticos. En este caso, los partidos no están participando y si una autoridad, tanto del Ejecutivo como del Legislativo o del Judicial, promueve la participación ciudadana de manera neutral por ser parte de esta elección, no hay ningún sesgo partidista, Carmen, y lo pueden hacer todas las autoridades y los tres poderes de la Unión y de los estados en donde habrá elecciones. Los estados en donde desde Chihuahua, Jalisco, Coahuila, Durango, Querétaro, Guanajuato, que son entidades, digamos, que están gobernadas por partidos diversos al Ejecutivo Federal, pueden y deben, Carmen, yo aquí soy muy insistente, deben de promover pues la información para que la ciudadanía pueda acudir a votar, a ejercer su voto y decidir por quién quieren votar. No, aquí no hay ningún sesgo de votar por alguna persona en especial. Eso hay prohibiciones muy claras también que nosotros dejamos muy delineadas en donde tiene que ser una digamos una publicidad general solamente del ejercicio de participación, de qué estamos eligiendo. Es una elección que es poco conocida, Carmen, y que tiene que llegar a toda la ciudadanía porque todos tienen el derecho de opinar y de decidir en las urnas, Carmen. En la decisión que toman los 3 de 5 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Mónica Soto, ¿se especifica el tipo de recursos o hasta qué punto los recursos del gobierno de la República o todos los gobiernos pueden utilizar y de qué manera para esta promoción? Bueno. ¿Me escuchó? No sé si me escuchó. Bueno, le pregunto de nuevo. Sí, bueno, creo que... A ver, ¿me escucha, Mónica? ¿Me escuchan? ¿Me escucha Mónica Soto? Mónica Soto, presidenta del tribunal. Hola, hola, buenos días. Algo pasó con la comunicación. Bueno, la escuchamos completa a ella. Estamos viendo si se puede volver a comunicar la presidenta del tribunal. Deme un segundito. Mire, hagamos una pausa y retomemos el hilo para saber el alcance de lo que se votó el día de ayer y bueno, pues veremos entonces a partir de ahora a la presidenta de la República y a los factores gubernamentales promoviendo la elección judicial de manera abierta y ya autorizada por el tribunal. Lo habían hecho de otras maneras, pero ahora pues ya con la autorización del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Déjeme volver en un instante más. Bueno, regresamos ahora sí, nos escucha Mónica Soto, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hablando de esta votación ayer para permitir, bueno, para levantar, digamos, la prohibición que impuso el INE para que los funcionarios y los gobiernos, el gobierno federal, y entiendo que los gobiernos, Mónica, se trata de que cualquier gobierno, cualquier funcionario del país puede promover la elección judicial o solo el gobierno federal. Cuénteme. Así es, Carmen, se trata de que todos los funcionarios públicos de los tres poderes de la Unión y también en las entidades federativas puedan difundir y promocionar el voto, la participación ciudadana sin sesgo alguno. Esto quiere decir que la difusión y la promoción debe de ser imparcial, con carácter institucional, con fines didácticos, educativos, para esclarecer la forma en que pueden emitirse los sufragios, Carmen. Es decir, la mayor parte de la población, estimo, todavía no sabe que va a haber esta nueva elección. Muchas veces se centra en las capitales de los estados, aquí en la Ciudad de México, toda la información.
pero México es mucho más grande que las capitales. Entonces, hay que llegar a todo el territorio con la información a la que tienen derecho las ciudadanas y los ciudadanos, Carmen. Te voy a decir, hubo una extensión de derechos. Sí, puedes votar como ciudadana y como ciudadano por tus gobernadores, presidencias municipales, ejecutivo federal, por legisladores, bla, bla, bla. Ahora puedes votar también por las personas juzgadoras. Es un derecho que tú tienes y lo puedes ejercer o no, pero tiene que ser tu decisión, Carmen, no la falta de información. Y ese fue el sentido de la votación que ayer emitimos en el Tribunal Electoral. Y sí, fue 3-2 y era predecible. ¿Por qué? Te voy a decir, porque los proyectos los presentamos así, ¿no? Todas las 5 ponencias teníamos proyectos, teníamos estos asuntos y se fueron presentando para la discusión ya en esta, digamos, en esta decisión. Tres ponencias presentamos a favor de la libertad de la difusión del voto y de la elección, y 3 a favor de lo que el INE había, 2 a favor de lo que el INE había decidido, que era limitar la participación ciudadana y el acceso a la información, ¿no? Bueno, no, prohibir que el gobierno difundiera. Que los gobiernos, Carmen, que los gobiernos tres poderes. Es que no solo son los 3 poderes, sí, los 3 poderes. Mónica, sobre el punto de los recursos, ¿con qué recursos? Pregunto si el tribunal especificó con qué recursos y con qué lineamientos los poderes van a hacer lo que ustedes han permitido que se haga. Te voy a decir cuáles fueron parte de los lineamientos que aprobamos. No nos fuimos a decidir nosotros, porque no nos corresponde con qué recursos. No, nosotros, ¿qué dijimos? Había unos lineamientos mínimos y que tienen que ver que los poderes de la Unión y de las entidades federativas podrán desplegar actividades para promover el voto y la participación ciudadana en este proceso para elegir los cargos judiciales. Como te señalé, debe de ser imparcial, con carácter institucional. Tiene que ser con fines didácticos, es decir, hacerle saber a la ciudadanía qué está pasando, cuáles son sus derechos y qué es lo que se va a elegir. No puede haber propaganda personalizada, no puede haber proselitismo, menciones a partidos políticos o a alguna candidatura, eso está prohibido, ¿no? Que estén sus nombres o las imágenes. Tampoco pueden difundir esta elección aprovechando, digamos, para hacer proselitismo propio, ¿no? Quienes estén en los servidores públicos, vaya. La propaganda en los spots, en Internet, tampoco debe señalar qué poder o órgano lo difunde. Y esto también puede ser una visión que se puede debatir. ¿Por qué no? Le tienen que avisar al INE y el INE tiene que saber efectivamente cuáles son los mensajes de cada autoridad, ¿sí? Pero decidimos que no llevaran los logotipos. ¿Por qué? Pues justamente para evitar que se pueda malinterpretar como un sesgo de algún gobierno en especial. Entonces, buscando el equilibrio, buscando la neutralidad, es que decidimos que sí, difundamos todas y todos este proceso novedoso, esta nueva forma de ejercer una decisión como ciudadano, pero con estas reglas que están muy estrictas, Carmen. Mónica Soto, vuelvo al punto que le pregunté. Recursos, no están especificados con qué recursos y hasta qué recursos pueden utilizar los poderes de la República para promover esto. Usted dice que no les corresponde a ustedes, entonces ¿queda libre? Nosotros no llegamos a este punto porque tampoco estaba como parte de la litis, ¿sí? Entonces, pero ya es parte del asunto, porque ahora ¿con qué dinero, con qué recursos, con qué elementos? Pregunto, ¿qué va a pasar ahí? Esto no viene como tal en la sentencia, y lo que dice el artículo 134 constitucional es que no se pueden utilizar recursos públicos para promocionar, digamos, ni a partidos, ni tampoco a personas algunas en este caso, porque no hay partidos políticos, pero los recursos públicos, como son tiempos en radio o en fin, podrán tenerse pues campañas, en fin, que tengan absoluta imparcialidad y que sean de carácter institucional, ¿sí?
Y resalto también aquí, Carmen, que la promoción del proceso electoral no viola la equidad en la contienda, que es lo que protege el artículo 134. No se está violando de manera alguna la equidad en la contienda. ¿Cómo vas a violar la equidad en la contienda cuando no estás señalando a nadie, a ningún partido y a ninguna persona? Porque eso está prohibido. Lo único que se pretende es, Carmen, difundir los derechos. Y yo creo que cualquier institución, cualquier país y cualquier persona que se diga demócrata tendría que estar a favor de que se difunda un ejercicio democrático como es una elección, y que esta difusión sea imparcial y con carácter institucional. Eso no tiene nada de malo, Carmen, no tiene, al contrario, sería, yo lo decía ayer, pareciera que hay personas que quieren tener, o que esto sea una elección silenciosa, que nadie se entere, que nadie vaya a votar. Yo creo que eso no nos corresponde a las instituciones, sobre todo que nos dedicamos tanto a la organización como a el juzgamiento en lo electoral. Pues somos los primeros que tenemos que promover que la ciudadanía esté enterada de cuáles son sus derechos, que en este caso son extendidos, son derechos para decidir quién los va a juzgar. ¿Estés o no de acuerdo, Carmen? Y yo igual, eso está en la Constitución. En la crítica se puede plantear lo siguiente, Mónica Soto, que este es un elemento que puede ser considerado también como una suerte de paso previo de abonar a una circunstancia que se puede estar eventualmente presentando en el horizonte, que es lo que muchos llamamos regresión. Regresión en el siguiente sentido de que puede ser un elemento que apunte o que abone a que en algún momento de esta historia que nos está tocando vivir, Mónica, se decida que la organización y el control de las elecciones regrese a manos, como fue en los tiempos idos, del gobierno de la República. ¿Tiene usted una opinión sobre el tema? Mira, Carmen, como tú lo dices, este proceso es más el análisis diario de lo que pasa en nuestro país. Pues es necesaria una visión crítica, es importante hacer ejercicios comparativos, es importante hacer también algunos escenarios probables, según. Eso se vale, Carmen, eso se vale. Yo no puedo especular y yo no puedo tampoco hacer este ejercicio de escenarios posibles que caería yo en especulación. Yo lo que hoy te digo, Carmen, es que si buscamos defender la democracia y las instituciones democráticas, lo que es y lo que hemos construido todas y todos, tenemos que respetar la Constitución, Carmen, porque si no es un discurso muy contradictorio, es decir, yo soy demócrata, pero en esta ocasión no cumplas no ejerzas tus derechos, no vayas a votar, hay que silenciar. Los candidatos, las candidatas también no pueden expresarse como lo son los candidatos y las candidatas a los cargos legislativos o lo que son ejecutivos. En esta ocasión también las candidaturas tienen muchas más reservas que los candidatos, digamos, partidistas, ¿no? Yo apuesto, Carmen, a que respetar la Constitución y en este caso, como Tribunal Electoral, hacerla respetar e interpretarla a favor de los derechos, de la maximización de los derechos, que es tu derecho a saber, Carmen, por quién puedes votar, qué es lo que puedes votar, y ya la decisión tendrá que quedar en cada ciudadana y cada ciudadano, pero no porque no se enteraron, Carmen. Yo en eso es donde me centro, ¿no? En decir, esta es una decisión que no favorece a ningún gobierno, porque todos los gobiernos y todos los poderes de las entidades federativas lo pueden hacer, y son gobiernos de diferentes partidos políticos, Carmen, no hay ningún sesgo. ¿A partir de ayer o de hoy es que ya puede suceder esto? Sí, o sea, la decisión la tomamos ayer, se empezó a notificar, no tengo ahorita el dato exacto, pero fue una decisión ya tomada, o sea, la sentencia ya es pública, ¿no? Ya está tomada la decisión. Pues seguiremos hablando. Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le agradezco que haya estado aquí esta mañana para hablar del tema. Buenos días. Yo te agradezco a ti, Carmen, la oportunidad, y bueno, también te propongo que difundamos la elección y los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Gracias, Mónica, por estar aquí y buenos días. Un muy buen día, Carmen. Hasta luego, a la orden. Bueno, estamos de regreso esta mañana y le cuento que Manuel Molano es un economista México-colombiano que, bueno, pues ha desarrollado su trabajo en el ámbito público-privado y, bueno, pues experto en políticas públicas, en temas de competitividad y de mercados. Y, bueno, pues en un momento como este, su voz es muy relevante para entender o tratar de entender esta montaña rusa en la que estamos montados en el mundo con motivo de las decisiones tomadas o que está tomando Donald Trump, y especialmente estas de las últimas horas, esto de poner una pausa de 90 días que ha generado también una respuesta de pausa por parte del bloque europeo para suspender los aranceles de contramedida a las decisiones de Donald Trump. En fin, vaya panorama, Manuel. Gracias por estar aquí. Buenos días y bienvenido. Un honor, Carmen. Muchísimas gracias. Pues sí, yo creo que esto es algo que no habíamos visto nunca. 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 La revista The Economist dice que esta podría ser la medida de política comercial más disruptiva de la historia, y yo creo que quizás también de política económica. No me imagino esto. Digo, las noticias que llegan, un importador de juguetes desde China en Estados Unidos, juguetes para niños discapacitados, además, teniendo un problema de que su cuenta de aranceles de $15,000 se le convirtió en una cuenta de $380,000 de un día para otro. Importadores rezando porque pues ojalá le pase algo al barco, ¿no? Le pase algo a la mercancía en algún lado y no tengamos que pagar estos aranceles, ¿no? Definitivamente yo creo que es un error garrafal de política económica. Es algo que yo no esperaba, francamente, del gobierno de los Estados Unidos, a pesar de la fanfarronería y de este presidente flamboyante, ¿no? Que le gusta estar mostrando que él lee en un manual distinto al que leemos los demás. Lo cierto es que pues Peter Navarro, su experto en temas comerciales de la Universidad de Harvard, pues es un economista bastante marginal en estos temas de comercio internacional. Y francamente, pues yo no le veo ni pies ni cabeza a estas medidas. Incluso hasta esperábamos pues una ligera apreciación del dólar, ¿no? Porque normalmente en estas turbulencias, pues los inversionistas buscan irse al refugio seguro de los bonos americanos, y nos imaginábamos que el rendimiento de esos bonos iba a bajar, y exactamente al revés. Los bonos del Tesoro americano, los famosos T-bills, tuvieron un incremento de tasa, lo cual el dólar también el dólar también se depreció, ¿no? Contra una canasta de monedas, lo cual indica que hay menos confianza en los Estados Unidos y en su capacidad de hacer políticas sensatas, y esto le va a pegar a Estados Unidos en inversiones. Desafortunadamente también a México, porque somos parte del bloque norteamericano, son nuestros principales socios comerciales, es donde geográficamente estamos ubicados. Entonces hay un rebote ahí para México que también es importante, Carmen. No, por supuesto, evidentemente que estamos en este barco, estamos en esta circunstancia. Tu opinión, Manuel Molano, de las últimas horas. Desde luego está el gran paquete, el anuncio madre, digámoslo así, con los grandes cartelones que estaba mostrando físicamente Donald Trump desde el Jardín de las Rosas en la Casa Blanca en su momento, con este cálculo que hizo de alguna manera para los aranceles llamados recíprocos. Queda la interrogante de si se los dijo el ChatGPT o cómo lo calcularon, pero bueno, está ese anuncio madre, digámoslo así. Han pasado los días que han pasado y en este momento estamos viendo cómo Donald Trump suspende. Claro, los mercados han hablado, la incertidumbre está instalada, la inflación hoy se anunció, por cierto, el índice inflacionario de 0.1, ¿no? Y dice 90 días, pero con China la confrontación abierta. Y Europa dice, yo también freno. Estas últimas horas y minutos, o esta mañana con tiempo de México, ¿qué te parece? ¿Qué lectura le das? Bueno, mira, sabemos que Šefčovič, el negociador comercial de la Unión Europea, un político eslovaco, buscó a Donald Trump, buscó a través de su equipo, trató de hablar
con Lutnick, con Scott Bessent, ¿no? Y todo parece indicar que el único que está negociando en este momento pues es el señor Trump. Él ha tomado las cosas completamente en sus manos, no está permitiendo que nadie lleve este tipo de negociaciones. También sabemos que el presidente eslovaco intentó tener una llamada en el tema comercial con Donald Trump y que Ursula von der Leyen lo regañó. Esto fue el 31 de marzo. Lo puso como lazo de cochino porque le dijo, pues aquí la Unión Europea es una voz, no podemos estar hablando de manera separada como países. A lo mejor les va mejor si tienen ahí algún tipo de contactos bilaterales. Es lo que quiere Trump. Él insiste en que el bloque europeo se creó para lastimar a los Estados Unidos, lo cual es un absurdo total, ¿no? Realmente es la paranoia convertida en política pública. Hay una camarilla de personas que retroalimentan al presidente con estas ideas que pues él las trae paseando probablemente desde los años 90, pero nadie lo tomaba seriamente con estas cosas. Desafortunadamente, yo creo que ese es el gran fracaso de la democracia en Occidente, ¿no? Es el gran fracaso de los incompetentes que han caído en gobiernos de países superpoderosos, ¿no? Y que realmente nos están generando muchísimos problemas. Entonces, yo creo que hay que esperar. Ahora, hay que pensar también que tratemos de pensar esto desde la teoría de juegos, ¿no? La teoría de juegos, normalmente la gente piensa en el juego más famoso, que es el dilema del prisionero, que tienes a dos delincuentes separados en cuartos distintos, ¿no? Y entonces los están interrogando por separados y entonces ellos toman la decisión de si traicionan a su cómplice o mantienen la misma historia que el cómplice. Este no es ese juego. Este juego es otro juego que en la teoría de juegos se le conoce como chicken o gallina, que tienes dos vehículos manejando a toda velocidad, uno frente al otro en una carretera. Y entonces, si alguien se sale, pierde reputación. Y si los dos se quedan en la vía, pues pierden la vida, ¿no? Yo creo que Estados Unidos metió en un gran juego de chicken a la economía mundial. La reputación ya la perdió. Pero pensemos en el tamaño del camión. Digo, México no puede jugar ese juego de chicken con Estados Unidos porque nuestra economía es 16 o 17 veces más chiquita. Es como si tratamos de enfrentar con un bocho a un camión de 70 toneladas. Pero China y la Unión Europea juntas son 1.4 veces el PIB en términos nominales de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que Donald Trump está logrando que el mundo se una en contra de los Estados Unidos, lo cual es muy, muy malo. Ojalá pudiera regresar la sensatez a ese país, ojalá alguien pudiera convencer al Congreso americano o a los contrapesos institucionales que hay en los Estados Unidos de que estos aranceles no ayudan a nadie. Estados Unidos es una economía de servicios y lo ha sido por mucho tiempo, y está bien que lo sea. Es parte del desarrollo natural de las economías, tener una fase postindustrial en donde ya no necesariamente eres el gran fabricante de todas las cosas, ¿no? Y creo que a Estados Unidos se le ha olvidado eso. Además, digamos, hace 3 meses estábamos discutiendo cuál era el gran fracaso del que hablan los republicanos MAGA de la economía de los Estados Unidos. Pues es una economía con $85,000 de ingreso per cápita que crece al 2,5%. Sus habitantes más pobres tienen ingreso per cápita mayor al de la mayor parte de las naciones de la Tierra, tienen el mercado de bienes de todo tipo más grande del mundo, las tecnologías más importantes, más disruptivas, un ejército verdaderamente formidable. Realmente, ¿dónde está el gran fracaso de los Estados Unidos? Eso no existe, eso es un cuento que inventaron con fines electorales y que ya está llegando demasiado lejos.
Y que ya está llegando demasiado lejos. Manuel Molano, pues te apreciamos mucho que estés aquí y si no tienes inconvenientes, sigamos hablando porque, bueno, esto apenas empieza. Estamos hablando de un gobierno que de manera trepidante ha tomado un montón de decisiones en todos los ámbitos y en este caso particularmente el ámbito arancelario, comercial y económico. Así que, Manuel, si te parece bien, seguiremos hablando y gracias por estar aquí esta mañana. Encantado, Carmen. Muchas gracias. Es un honor y pues creo que hay que tener cuidado. Son tiempos de precaución. Tiempos difíciles, Manuel. Gracias y un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Manuel. Déjeme dar un giro y regresar a algo de lo que nos informó ayer Lilia Saúl, nuestra colega periodista, a quien le dimos la bienvenida y le volvemos a dar la bienvenida a estos espacios de Aristegui Noticias. Bueno, ayer Lilia Saúl nos presentó en la parte final del programa pues el adelanto de lo que es un informe que se dio a conocer ayer que se llama Financiación Ilícita relacionada con el fentanilo, patrón de amenazas e información sobre tendencias para 2024. Un documento publicado ni más ni menos que por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y bueno, pues ahí hay varios países, pero China y México y China. Puntos clave de la cadena de producción, tráfico y lavado de dinero vinculados al fentanilo. En el gobierno anterior, pues se negaba simple y llanamente que el fentanilo fuera un tema, en pocas palabras. Se negó que México produjera y que estuviera involucrado mayormente en el tema del fentanilo y ahora tenemos este informe que es bastante grave y delicado en lo que al mundo se refiere, pero en lo que a China y México se refiere, ni se diga. Lilia Saúl, quedamos de volver a hablar para ampliar lo que ayer nos adelantaste de este informe presentado ya por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Buenos días de nuevo. Bienvenida, Lilia Saúl. Muchas gracias, Carmen. Pues sí, como decíamos ayer, ya se presentó este informe con relación a la financiación ilícita relacionada con el fentanilo. El informe fue publicado por FinCEN, que es la red de control de delitos financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Es muy importante mencionarlo porque a su vez también esta FinCEN tiene un diálogo permanente con otras estructuras, digamos, pares en todo el mundo, entre ellos pues obviamente México. Este informe abarca todo lo que es 2024 y contiene esta información de 1.246 reportes que ya habíamos hablado, que son los que corresponden a la ley del secreto bancario, que es obviamente algo muy importante también para nosotros como país, y bueno, que corresponden a esta cantidad de 1.400 millones de dólares, que es bastante dinero relacionado con el tema del fentanilo. Hasta aquí todo lo que ya habíamos comentado ayer. Pero ¿por qué es importante este reporte y por qué debería de preocuparle un poco al gobierno mexicano? Bueno, porque estos reportes... mucho, porque estos reportes revelan que México y China son prácticamente, como decías tú, los protagonistas de este informe. Se revelan estas operaciones importantes y además el modus operandi en el que se revelan casos de cómo operan los cárteles mexicanos para lavar el dinero. Al mismo tiempo, para continuar con el modus operandi? Sí, y al mismo tiempo, cómo cómo hacen para obtener estos químicos, cómo es todo este círculo y esta, digamos, este proceso y esta ruta que siguen todas estas estructuras del crimen organizado. Este esquema que realizó esta dependencia da detalles de cómo operan estos cárteles para realizar lo que es el tráfico del fentanilo. Entonces, hay tres formas básicas ya conocidas de alguna manera. Una es los Chemical Brothers, que están basados en México y que mueven el dinero coordinando pagos y la logística a través de estas empresas fachada o empresas fantasma, que les llaman también mulas, que son los que mueven este dinero y que están relacionadas con el sector químico-farmacéutico. Esto es importante, Carmen, porque el sector químico-farmacéutico, del que a veces poco se habla, sobre todo en México, pues en Estados Unidos se da a conocer que muchas de estas empresas farmacéuticas son o existen solamente en línea, no existen físicamente, y mucha de la gente que consume o que compra el fentanilo o que compra los químicos relacionados con el fentanilo, pues se venden a través de estas farmacias en línea. Y ayer precisamente estábamos viendo cómo es que hay farmacias en línea también en México que pareciera que no
No hay como mucha publicidad de estas farmacias, pero existen también, aunque son más populares obviamente en Estados Unidos. Entonces, estos 3 rubros son los que el gobierno de Estados Unidos los califica de facilitadores financieros basados en México. Luego, estos envían el dinero a intermediarios basados en Estados Unidos, ya sea a personas físicas o a compañías, o también es enviado el dinero a compañías basadas en China, que tienen empresas de químicos o incluso a representantes de estas compañías. Y en este diagrama, estas mismas empresas chinas envían los químicos a un agente de carga o a agentes aduanales con sede en Estados Unidos, y estos son los que mandan toda esta mercancía a México de regreso. Entonces es como un círculo en el que empieza todo en México, va a Estados Unidos y de Estados Unidos regresa otra vez a México a través de los puertos y de los aeropuertos de México. Los químicos llegan a este laboratorio clandestino que después ya es distribuido ya como fentanilo y que lo distribuyen los cárteles mexicanos y ya regresan obviamente pues ya en pastillas y en todo esto que ha confiscado o literalmente incautado la integración. Exactamente. Regional, digamos. Sí, y como ya habíamos hablado ayer, Carmen, bueno, pues Sinaloa y Jalisco son los que consideran, o los que son considerados estos epicentros, porque de alguna manera el crimen organizado sí o sí depende del sistema financiero de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que ellos mencionan? Que bueno, por ejemplo, hay estos reportes en los que se mencionan casos muy específicos de estas organizaciones criminales que utilizan el sistema financiero bancario de Estados Unidos. También utilizan mucho un sistema que se llama peer-to-peer, que es prácticamente transacciones financieras en las que no hay un banco de por medio, es decir, hay una plataforma muy conocida por todo el mundo que es PayPal, o otra plataforma que se utiliza mucho ahora para no, por ejemplo, tener que pagar tantas comisiones bancarias, que es Wise. Pero hay muchas otras plataformas en México y en Estados Unidos que se utilizan y que no hay un intermediario financiero o bancario, una estructura bancaria, y son las que están utilizando también mucho pues ahora sí que los integrantes del crimen organizado. Y aún así, o a pesar de ello, pues de todos modos se tienen que reportar todas estas, digamos, operaciones, y son las que están dando a conocer en este reporte. Un ejemplo que, por ejemplo, la redundancia, utiliza el gobierno de Estados Unidos, es decir, que se identificó una red mexicana de lavado que utilizaba pasaportes falsos, Carmen, para abrir cuentas bancarias y registrar empresas ficticias. Y estas cuentas recibían grandes cantidades de efectivo que luego eran transferidas por vía bancaria a compañías en México. O sea, es un ir y venir de dinero de manera ilícita y que están relacionados obviamente con pues el tema del fentanilo. Ahora, en muchos casos estos pagos luego a veces los etiquetan de manera errónea, como si dijeran estoy haciendo un pago o una compra por bienes o estoy haciendo una compra por servicios, cuando en realidad la empresa o el origen de esta empresa no tiene nada que ver ni con bienes ni con servicios. Y bueno, el informe identificó... Sí, pero se trata de esconder. Exactamente, entonces... sí. Ahora, el informe identifica que las empresas y personas con sede en Sinaloa y Jalisco fueron las principales remitentes de estas transferencias bancarias. Por eso es que el gobierno de Estados Unidos relaciona de manera intrínseca a las personas que están enviando estos recursos de Sinaloa y de Jalisco con los proveedores de estos elementos químicos, de estos químicos que están ubicados, obviamente, y que son los distribuidores de la República Popular de China. Esto, obviamente, llamó la atención mucho de FinCEN porque también identificó otras regiones extranjeras involucradas en esta cadena de fentanilo. Sorprendentemente está el caso de Canadá, está el caso de República Dominicana y está el caso de la India. Ahora, estos 3 países de todos modos son muchísimo menor en la cantidad, digamos, de flujo de recursos que se están manejando comparado con lo que hay en esa conexión que hay entre México y China. Y bueno, dentro de Estados Unidos, porque también ellos obviamente son parte de este círculo, digamos, del crimen organizado, bueno, los estados con más actividad sospechosa relacionada con el fentanilo son California, Florida y Nueva York. ¿Y por qué dice Estados Unidos que estas tres ciudades son las principales, como digamos, los centros neurálgicos de este movimiento de recursos ilícitos? Bueno, pues porque en estas ciudades se concentra la mayor cantidad de personas que están vinculadas con empresas, con el sector bancario y donde hay, como digamos, una facilidad para diseminar estos recursos que son producto del crimen organizado.
Ahora, bueno, sabemos que el tráfico de fentanilo por parte de los cárteles mexicanos a Estados Unidos fue uno de los principales argumentos del gobierno del presidente Donald Trump de Estados Unidos para imponer a México una serie de aranceles. No, sí. Y bueno, primero fue esto y luego hemos visto que los aranceles, bueno, se han aplicado a otros países. Por otro lado, ahora vimos a Trump compartiendo el fin de semana la campaña de gobierno mexicano en contra del fentanilo y también vimos a la presidenta Claudia Sheinbaum haciendo una clase nacional sobre el box en la que menciona también que, bueno, pues esto del tema de las drogas. Pero esto no le ha quitado, Carmen, al gobierno de Estados Unidos que siga haciendo sus observaciones a países como México, precisamente porque el tráfico de fentanilo no solo toca al tema de la salud en las personas, sino también a este sistema financiero permisivo que permite la compra y venta de fentanilo, pero también un flujo de recursos económicos que justo FinCEN reveló ayer con este análisis. Y ya nada más por último diría, Carmen, que en el caso de los Estados Unidos, estas ciudades que menciona en este reporte, bueno, se menciona porque son las grandes ciudades donde los cárteles han establecido ya redes de distribución de drogas y sirven como puntos de recolección de ganancias ilícitas. Y bueno, ya nada más para terminar, y me gustaría un poco hacer énfasis en esta parte del reporte, Carmen, el gobierno de Estados Unidos menciona que en 2024 la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, incautó más de 55 millones de píldoras de fentanilo y casi 3.600 kilos de polvo de fentanilo. Y nosotros nos pusimos a revisar cuánto es lo que ha incautado el gobierno mexicano y al menos en los reportes que se han dado a conocer, pues no llega ni al 10% de esta cantidad similar. Ahora, obviamente, bueno, esos son los reportes que están, digamos, en boletines de prensa. Seguramente, o bueno, queremos pensar que el gobierno mexicano podrá decir que a lo mejor es más o es una cantidad similar. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque también el gobierno de Estados Unidos hace esta relación de cómo es que estas operaciones ilícitas están intrínsecamente relacionadas con la cantidad que se mueve de fentanilo versus la cantidad que se mueve también de recursos ilícitos. Y bueno, ya por último, comentarte, Carmen, que buscamos ayer, obviamente, bueno, como nosotros tenemos ese deber de buscar a la Fiscalía General de la República, al Servicio de Administración Tributaria, incluso a la Comisión Nacional Bancaria de Valores e incluso a la Unidad de Inteligencia Financiera. Y pues hasta el día de hoy, a esta hora, nadie ha respondido sobre estos, digamos, estas relaciones que hace, digamos, de manera muy específica el gobierno de Estados Unidos con relación a todo este proceso de lavado de dinero, a todo este proceso de cómo se están utilizando los sectores financieros y cómo se está permitiendo este flujo de dinero ilícito que está pasando entre México y Estados Unidos para la utilización del tráfico del fentanilo. Se puede entender, Lilia, Saúl, que no respondan de inmediato porque se estarán enterando igual que nosotros porque el informe se publicó apenas ayer y estamos analizando, estamos escuchándote en el análisis que has hecho muy puntual de este informe tan relevante y bueno, pues todas estas autoridades mencionadas por ti que han sido buscadas por Aristegui Noticias a través de Lilia Saúl, pues la invitación está abierta para saber qué tiene que decir el gobierno mexicano, las instancias del Estado mexicano frente a un informe como este, que el público que nos está siguiendo en este programa en vivo podrá leer la información más amplia de Lilia Saúl en aristeguinoticias.com. De hecho, además del reporte que ella presenta y que ahora está compartiendo en vivo en el programa, también incluyes el documento que se puede revisar directamente. El documento completo, por si alguien lo quiere conocer de forma directa, está ya incluido en www.aristeguinoticias.com. Busque la nota, la información de Lilia Saúl que se titula México, pieza clave en las finanzas ilícitas del fentanilo. Departamento del Tesoro. Y en este informe que publicas en Aristegui Noticias, Lilia, está esta parte que ya habías mencionado, pero déjame detener acá. Estamos hablando de el informe del Departamento del Tesoro que reporta que analizaron 1,246 reportes de la ley de secreto bancario correspondientes a actividades sospechosas relacionadas con el fentanilo entre enero y diciembre de 2024. Es decir, es el informe más reciente posible del Departamento del Tesoro y FinCEN, como has dicho, reportó aproximadamente 1,400 millones de dólares en transacciones sospechosas. Déjame aquí especular contigo un momento. Sé que son puros datos duros, pero aquí me imagino que es una cifra, que es la que
pudo revisar o que es la que revisó esta instancia gubernamental, pero uno podría imaginar que 1.400 millones de dólares es mucho o poco, según cada quien quiera verlo, pero puede ser poco en función de lo que uno puede imaginar. Es este negocio criminal enorme que involucra pues a las naciones y a los países, en este caso centralmente a México y a China. Pero por lo pronto, en el reporte específico de 1.246 reportes de la Ley de Secreto Bancario surgen estas cantidades. Aproximadamente 1.400 millones de dólares en transacciones sospechosas. Y en estos reportes, has dicho, Lilia, Saúl, el Departamento del Tesoro afirma que México y la República Popular de China fueron los países mencionados con mayor frecuencia. Y el Estado mexicano, el gobierno mexicano, pues tendría que responder a todo esto que ahora estás aquí informándonos. Sí, mira, Carmen, es importante esto que mencionas porque estos intercambios de información no solamente se hacen, obviamente Estados Unidos se provee toda esta comunicación de todas estas documentaciones gracias al intercambio que hay entre el sistema financiero. Sí, entonces, por supuesto, es una colaboración. Entonces, en este caso, y por eso es que yo mencionaría que tal vez la Unidad de Inteligencia Financiera sí debería de saberlo ya o lo ha de sospechar ha de saber que no le... O sea, que no se está enterando como nosotros Exacto. ayer, sino que ya desde antes por la colaboración que se tiene, ya tenía que tener elementos de información. Es correcto, Carmen. Bueno, sí, tienes razón. Sí, es distinto los ciudadanos y los periodistas a la autoridad que está en colaboración con otras autoridades como el Departamento del Tesoro. Sí, la Unidad de Inteligencia Financiera y otras áreas dentro del gobierno mexicano y obviamente el sistema financiero en el mundo hacen estos reportes que incluso los tipifican como estas operaciones sospechosas, operaciones delicadas. Incluso el SAT también, después de 15,000 pesos que una persona recibe, por ejemplo, recursos directamente en una cuenta bancaria, pues obviamente ya podría estar, digamos, vigilada o revisada por la autoridad, en este caso, pues en el caso de México o en el caso de otros países. Ahora, estos reportes obviamente se comparten y en el caso de Estados Unidos, de todos esos reportes que le han compartido y que le han proveído, por ejemplo, en el caso de México, en el caso de China, en el caso de muchos de los países del mundo, pues ellos hacen toda esta revisión utilizando un sistema interno que hacen de revisión y precisamente cada uno de los reportes está relacionado con la palabra fentanilo. Ahora, estos reportes... Cada reporte. Sí, cada reporte. Por eso es que no, digamos, no es como, o sea, es importante mencionarlo porque uno se preguntaría, bueno, pero ¿cómo el gobierno de Estados Unidos entendió o sabe que está relacionado directamente con una operación de fentanilo? Porque en los mismos reportes viene la palabra. Ahora, estos reportes se elaboran incluso con denuncias que se hacen por parte también de los sectores financieros. Entonces, por ejemplo, mencionarte, hay un reporte que dice que un denunciante identificó una supuesta empresa de importación de productos químicos con sede en México y establecida hace tan solo un año y posiblemente operando como una empresa fantasma. Así dice el reporte que se le entregó a FinCEN, realizando transacciones exclusivamente con un único distribuidor de productos químicos con sede en la República Popular de China. Entonces, estos reportes o estas transacciones, pues obviamente el sistema financiero está obligado a decir, bueno, yo estoy recibiendo el dinero, está ingresando, digamos, a mis arcas, pero aún así yo tengo la obligación de decirte de dónde viene este dinero, si viene de una empresa que está, digamos, en China, si viene de una empresa mexicana que está comprando productos chinos y si viene de una empresa que apenas se acaba de constituir o que tal parece que en sus registros no hay un registro, por ejemplo, de que esté pagando impuestos porque apenas acaba de ser creada expresamente, exprofeso para que reciba una cantidad muy importante de dinero y esos son los detalles que prenden estas alarmas, pues obviamente en estos reportes. Sin duda. Pues aquí está este informe y el reporte que nos compartes, este trabajo que nos has compartido. Y bueno, pues invitamos al público a que lo pueda revisar en www.aristeguinoticias.com. Y bueno, se trata de estos 1.400 millones de dólares, como bien lo explicas, en transacciones sospechosas. De sospechosas tendrá que haber investigaciones que traduzcan si esa sospecha se confirma de algún tipo de ilicitud, pero digamos la naturaleza del informe es esta. Sí, así es, Carmen. Y bueno, nada más por último mencionar que hay una instancia a nivel global que se llama Gafi, que es la que ha evaluado en distintas ocasiones, es el Grupo de Acción Financiera Internacional, y que justo está presidida actualmente por una mexicana que se llama Elisa de Anda Madrazo,
y que ellos son los encargados precisamente de estar pues viendo las normas globales que se cumplan para combatir el lavado de dinero. Y bueno, pues ojalá y se tome en cuenta que México ha ido incrementando, digamos, estas operaciones a nivel pues global relacionadas con el tema del lavado de dinero, y que muchas veces estos sistemas financieros como los bancos, incluso o los neobancos, o toda esta cuestión del fintech está relacionada intrínsecamente y está combatiendo o está tratando de luchar con todas estas operaciones ilícitas que tienen que ver con el crimen organizado. Ni más ni menos. Pues Lilia Saúl, muchísimas gracias por compartir toda esta información. El documento está disponible para el público de Aristegui Noticias y el reporte tuyo también en el portal nuestro. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, Cam. Gracias, Lilia Saúl. Y bueno, pues ahí está esta información relevante sin duda. Son las 9:19 en el tiempo del centro de México. Estamos de regreso y le decía yo que había crecido la tragedia en República Dominicana con 136 personas muertas, pero ya hay una actualización que le doy ahora. Nos están ya reportando que se trata de 218 personas, hasta la última información actualizada, 218 personas que murieron en esta tragedia. Las autoridades de República Dominicana han informado que los socorristas pues han logrado rescatar algunos cuerpos de los escombros de esta discoteca Jet Set. Una tragedia enorme que ha llevado, por supuesto, al país a un duelo nacional, no es para menos, es una tragedia enorme de la que hablaremos esta mañana con nuestra colega periodista Indira Suero. Indira está siguiendo obviamente lo que sucede, y te aprecio mucho, Indira, que podamos conectar de México a República Dominicana para conocer la información que se tiene al respecto. Bienvenida y saludos desde México. Gracias por estar aquí, Indira. Saludos, Carmen, y muchas gracias a ustedes por recibirme. Así como comentabas, la cifra de personas que fallecieron ascendió, aunque del momento en que yo les comuniqué a ustedes a esta hora, tenemos el saldo de 221 personas fallecidas. Esto incrementó, lamentablemente. Acabo de recibir la información que ya vamos en esa cantidad. Lamentable, sin duda, Indira. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se sabe que es una discoteca, que estaban en un gran concierto de merengue, una gran fiesta, un lugar que se llama Jet Set. ¿Qué sucedió? ¿Qué se sabe, Indira? Bueno, de acuerdo a las informaciones que tenemos hasta el momento, la estructura del techo, todo el techo junto con los demás componentes que tenía encima, y con esto me refiero a aires acondicionados, también tuberías y demás, todo eso colapsó, cae entonces sobre el público que se encontraba ahí en un concierto que, de acuerdo a sus organizadores, fue un concierto a casa llena prácticamente, con uno de los merengueros más populares de nuestro país, Ruby Pérez, quien lamentablemente también perdió la vida en ese hecho. Y esto ocurre la madrugada del martes 8 de abril. Fue una fiesta que se convocó para el lunes, la madrugada del lunes. Generalmente se hacían estas fiestas en ese lugar que se llamaba el Jet Set, que es un centro, o más bien fue un centro de diversión muy conocido aquí en el país, al que acudía un público variado, pero también un público que buscaba este tipo de espacios para bailar, para compartir sanamente. Tenía 52 años este edificio, e incluso hace poco se celebró el aniversario con toda la trayectoria que tenía de recibir artistas aquí en República Dominicana. ¿Y qué ocurrió después de 52 años? ¿Se tiene noticia de si hubo alguna ampliación, alguna modificación arquitectónica o de ingeniería? ¿Hubo algo que se sepa? Bueno, hasta el momento no oficialmente, pero sí, yo, por ejemplo, he estado durante estos 3 días cubriendo bien de cerca en la zona, y algunos representantes de estos organismos no se identificaron, obviamente, pero sí me decían que se sospechaba de algunos de ampliamientos que se fueron haciendo conforme fue pasando el tiempo, pero no se tiene ningún tipo de información, y esto es importante dejarlo claro, no se tiene ningún tipo de reporte oficial que diga cuál fue la causa como tal. Si nos informaban, por ejemplo, hoy en la madrugada yo estuve ahí y me informaban que los escombros que se remueven los están recopilando para llevarlos a un lugar para examinarlos y determinar qué fue lo que pasó. Pero obviamente hay muchas dudas, muchas preguntas en el aire que con el tiempo irán obteniendo respuesta.
Sin duda tendrá que hacerse, bueno, ya estará en curso una investigación, desde luego. La autoridad en tu país ha declarado duelo nacional por 3 días, ¿cierto? Así es, el presidente Luis Abinader, tan pronto ocurrió la tragedia, se declaró un duelo nacional por 3 días, y es que, Carmen, esta es la mayor tragedia en la historia reciente de República Dominicana. Somos en estos momentos una nación que tiene el corazón roto porque murió mucha gente, e incluso una vida que perdiéramos era bastante, pero esto es una tragedia de marca mayor, un desastre que nos ha conmovido porque quitó a personas del mundo del deporte, del espectáculo, de la moda, también de la política, médicos, gente del empresariado. Hay bancos importantes aquí que perdieron a funcionarios también de alto nivel, y así mucha gente que, si bien no tenía un cargo o no era conocida así a nivel público, eran personas que tenían familiares que hacían sus vidas. También hay una cantidad de extranjeros, incluso está también ese dato, y hay incluso un médico haitiano, también hay unos venezolanos, hubo una colombiana que fue reportada como desaparecida, pero ya luego se encontró en un hospital. Vi en el listado de fallecidos a un italiano, y así ciudadanos norteamericanos, y así un conjunto de personas que perdió la vida en este hecho que nos marca de manera muy cruel aquí en República Dominicana. Sin duda, y bueno, pues lo mencionaste, murió también Ruby Pérez. Estamos hablando de alguien conocido como la voz más alta del merengue, así le decían a Ruby. De casi 50 años, incluso la celebraba en estos días, y era un asiduo, uno de esos artistas que nosotros tenemos aquí como muy buen artista, como muy buena persona, un artista, valga la redundancia, que estuvo también en otros países. Por ejemplo, vi a la comunidad de Venezuela muy conmovida, también en Colombia, porque fue una persona que tenía una larga trayectoria, una carrera digna, que incluso en estos días se celebraba aquí en República Dominicana los premios soberanos, que son esos premios donde se enaltece el arte dominicano, y él, como cada año, estuvo ahí y hablaba también sobre su carrera y su trayectoria, y por eso, y también por personas que componían parte de su equipo que lamentablemente perdieron la vida. Por eso estamos de luto, además, por supuesto, de las demás personas que lamentablemente fallecieron en este hecho. Sin duda, pues les mandamos un abrazo a ti, Indira Suero, como periodista y como ciudadana de este país, y a toda la República Dominicana en esta tragedia enorme que están viviendo. Desde México, un fuerte abrazo y seguiremos hablando. Gracias por contarnos, Indira. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Pues así está esta información. Sí, nos ha sacudido todo estos reportes que se han ido dando. Ya nos ha actualizado pues la información. En los momentos en que hablábamos con ella teníamos una cifra de personas muertas. Después se actualizó. Veníamos de 136. Después tuvo una actualización de 218. Y en lo que decíamos este dato, nos dice Indira, se estaba actualizando nuevamente la información. Y hasta este momento de la conversación, el número de personas muertas después del desplome de este techo con todas las instalaciones de esta discoteca Jet Set, que llevaba 52 años operando ahí en Santo Domingo, pues se derrumbó, se cayó, y pues hay una tragedia que lleva, por supuesto, a este país a un duelo nacional de 3 días, que es, por supuesto, más que entendible que esté pues de luto nacional República Dominicana. Estamos enlazando la comunicación con una mexicana que vive en República Dominicana, que ha sido periodista hasta el 2021, ahora se dedica a la comunicación estratégica, pero estamos enlazando la comunicación con Renata Sánchez, porque es importante también tener la perspectiva de alguien que es mexicana y que está viviendo desde República Dominicana este momento después de lo que ha ocurrido en este lugar del mundo. Estamos hablando de un trabajo de los socorristas que pues han rescatado cuerpos, que se está pues conociendo cada vez más el número, la dimensión de la tragedia.
Estamos hablando del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, en donde alguien como José Luis Erasne, que es el oficial a cargo de las labores de rescate, pues ya ha hablado del número de cuerpos que se han logrado extraer, que han logrado ser localizados bajo los escombros de esta discoteca Jet Set. Siguen los trabajos en esta materia, y también hay información que ha dado a conocer Juan Manuel Méndez, que es el director del Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, y además es el portavoz de las operaciones, que bueno, pues al final de cuentas se están dando a conocer las cifras, los datos. Se pide cautela también en la difusión de los datos por respeto a los familiares de los fallecidos, todo lo que significa pues un momento como este, y pues la confirmación de la muerte de Ruby Pérez, este artista dominicano, como decíamos con Indira, conocido como la voz más alta del merengue, que lamentablemente también perdió la vida. Acababa de ser reconocido, por cierto, en marzo de este 2025 con un soberano especial. Un soberano especial, que es uno de los premios más importantes del arte y del espectáculo que se ofrecen en República Dominicana, y pues este músico de merengue acababa de recibir hace apenas unas semanas este soberano especial. Así que bueno, no sé si tenemos el enlace, si me pueden confirmar. Estamos con Renata Sánchez, quien ha sido periodista y ahora es comunicadora estratégica, que está allá y que te apreciamos nos compartas tu propia experiencia y lo que se ve desde allá. Renata, bienvenida y saludos desde México. Hola Carmen, buenos días. Bueno, realmente han sido días muy tristes en la República Dominicana, en Santo Domingo. La tragedia que ocurrió, bueno, ya lleva más de 200 personas muertas, y desde las autoridades indicaron que van a empezar la siguiente fase, que es la de remoción de escombros y recuperación de cuerpos. Desde ayer en la tarde ya no se han recuperado personas vivas heridas, y realmente son momentos tristes, son momentos donde las personas estamos todos muy impactados, en el sentido de que hay muchas personas cercanas que de pronto conocen a alguien que habían asistido en distintos momentos, o que asistieron, o que celebraban algún cumpleaños o algo, y lamentablemente, bueno, ocurrió esta tragedia y fallecieron. Sí, nos contaba Indira Suero, la colega periodista que nos ha compartido la información, que nos actualizó la cifra a 221 personas fallecidas después de esta tragedia, que bueno, muchas personas, muchas conocidas, hemos hablado de Ruby Pérez, el merenguero, el cantante de merengue, que estaba pues dando este concierto y ofreciendo esta música, pero gente de todo tipo, famosos, no famosos. Hay un impacto muy amplio en República Dominicana por las personas que hasta el momento se sabe murieron ahí. Sí, bueno, justo el Jet Set o las características de este lugar es que tiene más de 40 años de existir y de ofrecer fiestas. Decía 52 años ¿no? La colega de allá. Sí, décadas funcionando. Y además siendo famoso los lunes, ¿no? Era como los lunes del Jet Set, y en diciembre, justo cuando es la temporada invernal, digamos, y vienen muchos peloteros dominicanos al país, es ahí donde iban a celebrar, y es un espacio justo donde cualquier persona, digamos, puede ir, y encuentras a peloteros, y es un lugar de encuentro social. Y bueno, muchas de las personas ejecutivos, ¿no? Digamos, de las familias del país, pues asistían ahí, y muchas parejas también que, digamos, fueron a celebrar algo, y bueno, este lamentable hecho ocurrió. Sin duda, pues es muy lamentable, Renata Sánchez, y pues efectivamente un país que está dolido con toda razón. 3 días de duelo nacional decretó el presidente. ¿Cómo van a vivir este duelo, este luto? ¿Habrá algún tipo de ceremonia, algún tipo de homenaje a las víctimas?
Mira, bueno, a partir de que el presidente fue al lugar de los hechos y bueno, expresó ahí el acompañamiento y sí he de decir que desde el manejo, en el sentido de comunicación, ¿no? De tener a un solo vocero, la parte del COE, habilitaron de todas formas una línea, el asterisco 462, para poder ubicar ahora también a quienes han rescatado y a qué hospitales han llevado a los familiares. Digamos, se decretó este duelo de 3 días y muchos de las empresas y de distintas instituciones suspendieron los eventos, quienes desde ayer, y se han pospuesto muchísimos eventos y va a haber, por ejemplo, un evento en los jardines o en los parques, ¿no? de bienestar, de armonía, también eventos corporativos, deportivos, se han venido posponiendo y se siente uno camina, República Dominicana, Santo Domingo es un país muy, muy alegre, ¿no? Al final es caribeño, evidentemente también se trabaja mucho, pero sí se siente en el ambiente social. Yo ayer justo caminaba por las calles y bueno, esta conmoción, esta tristeza, esta duda de qué ocurrió, como esta frugalidad de la vida, en el sentido de en Santo Domingo es el centro de negocios, suele haber mucho tráfico y incluso desde el martes descendió un poco y ayer veía, por ejemplo, muchas ambulancias, ¿no? Digo, en México, cuando nos ocurren estas tragedias de sismos, pues sabemos cómo se modifica ese ritmo de ciudad y es lo que yo ahora viviendo acá, llevo 1 año, 3 meses, lo estoy viendo, ¿no? En las calles, en el sentido de esta pausa y este movimiento de las autoridades y también esta esperanza y tristeza de, primero era encontrar a los familiares heridos, ahora es encontrar, y ese cambio y todo lo que significa encontrar ahora, saber dónde están los muertos, ¿no? Sin duda. Renata Sánchez, gracias por tomar la comunicación. Saludos desde México hasta donde te encuentras como mexicana y seguiremos en contacto si me lo permites. Gracias y buenos días. Claro que sí, muy buenos días, Carmen, y gracias. A ti, gracias, un abrazo. Renata Sánchez, gracias por tomar esta comunicación. Y así están las cosas en República Dominicana con este derrumbe del jet set y esto que nos han contado tanto Indira Suero como Renata Sánchez desde allá. Damos un giro y regresamos después de la pausa con otro tema que hemos abordado aquí ampliamente, de manera muy particular con Jacobo Dayan y con Santiago Corcuera, y que tiene que ver con esta, pues yo le diría, deplorable respuesta que está dando el gobierno mexicano y el Senado en mayoría de Morena respecto a la decisión del Comité de desapariciones forzadas, de desapariciones de la ONU, estos expertos que decidieron activar el artículo 34 de la Convención, pues en contra de que las personas desaparezcan en el mundo, esta convención que México firmó y muchos otros países y que nos obliga como nación precisamente a cumplir lo que se está estableciendo ahí. Este comité de expertos que fueron nombrados, hay que repetirlo, por los estados miembros de los estados que firmaron esta convención, entre otros México. Estos expertos que han estado en México, en una visita directamente en México para investigar el tema de las desapariciones forzadas en 2021, que han hecho varias recomendaciones al Estado mexicano en diferentes años y que ahora en 2025, después de varias recomendaciones y de un informe muy amplio a partir de su visita en 2021, decidieron activar este artículo 34, que no es otra cosa más que pedirle al Estado firmante de la Convención que dé un informe. Este informe lo tendrá que dar el Estado mexicano cuando se le formulen las preguntas y los cuestionamientos directamente desde este comité de expertos internacionales respecto al tema de las desapariciones en México. Estamos hablando de un asunto sumamente delicado e importante. Nunca se había activado este artículo 34, sino hasta ahora. Y este artículo 34, entre otras cosas, además de pedirle el informe a México del tema de las desapariciones, tiene la posibilidad de que este comité acuda a la Asamblea General de Naciones Unidas a través de su secretario general para que se atienda el caso México en materia de desapariciones. La respuesta ha sido deplorable.
en lugar de que, como dice José Antonio Guevara, gran experto en derechos humanos, de ver esto como una oportunidad por parte del Estado mexicano y de la sociedad mexicana, pues se está viendo como un ataque. Se está viendo como si los expertos en la materia estuvieran con una carga ideológica y quisieran dañar al gobierno de México, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nada más hay que leer la postura del gobierno mexicano, del partido mayoritario y del Senado de la República para darnos cuenta de una errada respuesta, me parece, a lo que están planteando los expertos de Naciones Unidas. Hay que decir que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU aclaró su procedimiento en virtud del artículo 34 de la Convención, después de ver lo que estaba haciendo la respuesta de México, no de México, sino de las autoridades de México. Desde Ginebra emitieron un comunicado que dice: con el objetivo de aclarar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió la declaración que dice: al clausurar su periodo 28 de sesiones el 4 de abril del 25, conforme la práctica establecida, el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada anunció públicamente todas las decisiones adoptadas por el comité durante ese periodo de sesiones. Entre este contexto, explicó que el comité había decidido activar el procedimiento del artículo 34 de la Convención con respecto a la situación de México. El artículo 34 de la Convención dispone que si el comité recibe información que a su juicio contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado parte, y tras haber solicitado del Estado parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión con carácter de urgente a la consideración de la Asamblea General de Naciones Unidas por medio del Secretario General de las Naciones Unidas. Desde el anuncio de esta decisión, las posiciones expresadas públicamente por diversos actores revelan cierta confusión, dicen desde Ginebra, revelan cierta confusión en cuanto al procedimiento, y el comité considera de suma importancia proporcionar información adicional para esclarecer la situación. El comité es el órgano de expertos independientes encargado de supervisar la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas por los Estados partes. La convención ha sido concebida por los Estados miembros de las Naciones Unidas para proteger a todas las personas de las desapariciones forzadas. Es la primera parte de un comunicado más amplio donde aclara el comité de qué se trata y que despejen las confusiones, pues, de quienes han declarado al respecto, pues empezando por la Presidencia de la República, el Senado en mayoría de Morena, y quienes han hablado al respecto atacando a los miembros del comité, diciendo cosas incluso que no se han manifestado. Así que bueno, de eso hablaremos después de la pausa y más con Denise Dresser. La doctora está ya enlazada y volvemos con ella.